A lo largo de la historia, la arquitectura ha evolucionado a partir de los conocimientos, las ideas y las técnicas desarrolladas por diferentes culturas. Sin embargo, pocas relaciones han sido tan importantes para la historia de la arquitectura occidental como la que existe entre Grecia y Roma. Roma recibió una gran influencia de la cultura griega, pero no se limitó simplemente a reproducir sus formas. Las reinterpretó, las transformó y las llevó hacia unas nuevas posibilidades constructivas y espaciales. Después de conocer en los videos anteriores las principales características y obras de la arquitectura griega y romana, ahora nos corresponde dar un paso más, compararlas y analizarlas. Comencemos por uno de los elementos más representativos de la arquitectura clásica, la columna. En Grecia se desarrolló 3 órdenes principales, dórico, jónico y corintio. Cada uno presenta características propias en sus proporciones, capiteles y niveles de ornamentación. Roma recibe estos órdenes y los incorpora a su arquitectura, pero no se limita a copiarlos. Los adapta y desarrolla nuevas variantes como el orden toscano y el compuesto. Si comparamos una columna griega con una romana, podemos observar que existe una clara continuidad formal. Sin embargo, también encontramos una diferencia en su fusión. La arquitectura griega, la columna, tiene una relación directa con la estructura del templo y participa efectivamente en el soporte del edificio. En Roma, él desarrolló el arco, la bóveda y otros sistemas constructivos que permiten que la columna deje de ser el único elemento protagonista de la estructura. Pero también puede utilizarse como elemento decorativo e integrarse al muro. Por lo tanto, podemos decir que Grecia desarrolló los órdenes arquitectónicos y estableció sus principios formales, y ahí fue donde Roma los heredó, los adaptó y amplió sus posibilidades de uso. Una de las diferencias más importantes entre ambas arquitecturas se encuentra en su sistema constructivo. La arquitectura griega utiliza principalmente un sistema de entalado arquitrabado. En ese sistema los elementos horizontales se apoyan sobre columnas que transmiten las cargas hacia el suelo. Este sistema determina en gran medida la forma y las dimensiones de los espacios. Roma, en cambio, desarrolla ampliamente el uso del arco. A partir de este, los romanos pueden generar bóvedas y cúpulas, lo que permite cubrir espacios mucho más amplios. Esta innovación transforma las posibilidades de la arquitectura. Mientras Grecia basa gran parte de su construcción monumental en la relación entre columnas y elementos horizontales, Roma combina estos principios con nuevos sistemas estructurales. Por eso la diferencia no es únicamente técnica. Una nueva forma de construir permite también crear una nueva forma de experimentar el espacio. De esta manera podemos observar una evolución desde el sistema de entalado griego hacia una arquitectura romana, capaz de generar grandes espacios interiores y estructuras monumentales. Las diferencias también se hacen evidentes cuando observamos la organización espacial. En el templo griego encontramos generalmente una composición rectangular y longitudinal. El espacio principal se organiza alrededor de la cella y se relaciona con la disposición de las columnas. La arquitectura se percibe como un conjunto equilibrado donde cada elemento participa en la composición general. En Roma encontramos una mayor variedad de formas y configuraciones espaciales. El Panteón es un ejemplo especialmente claro. Su espacio circular y centralizado genera una experiencia completamente diferente. Al ingresar, el usuario se encuentra dentro de un espacio monumental dominado por la cúpula. La mirada se dirige hacia el centro y hacia el óculo ubicado en la parte superior. Por lo tanto, podemos identificar otra diferencia fundamental. Mientras la arquitectura griega se organiza principalmente a partir de la composición y la relación entre sus elementos, Roma desarrolla una arquitectura donde el espacio interior adquiere un mayor protagonismo. Todas estas diferencias pueden comprenderse mejor al comparar dos de las obras más representativas de cada cultura, el Partenón y el Panteón. A primera vista, ambos edificios presentan elementos relacionados con la tradición clásica. Podemos reconocer columnas y un frontón en sus fachadas. Sin embargo, su concepción arquitectónica es diferente. En el Partenón, la composición exterior tiene un papel fundamental. Las columnas generan ritmo y orden, mientras que la proporción entre los diferentes elementos construyen la armonía del conjunto. Su sistema adintelado determina gran parte de su configuración. En el Panteón, en cambio, la fachada mantiene una apariencia clásica, pero al ingresar al edificio encontramos una experiencia completamente diferente. La gran cúpula domina el espacio interior y genera una sensación de monumentalidad. El óculo permite la entrada de la luz natural y se convierte en un elemento fundamental de la experiencia espacial. Por lo tanto, podemos decir que el Partenón representa el dominio de la proporción, la columna y la composición exterior.
El panteón representa el dominio del espacio interior, el arco y la cúpula. De esta manera, Roma no abandona la tradición griega, más bien la transforma. Esta transformación también está relacionada con los materiales y las técnicas constructivas. En la arquitectura monumental griega predominan materiales como la piedra y mármol. El trabajo preciso de estos materiales permitió desarrollar edificios de gran refinamiento y perfección formal. Pero Roma también utilizó piedra y mármol, pero en esta incorpora nuevas técnicas y materiales que amplían las posibilidades de construcción. El desarrollo del hormigón romano, combinado con el arco y la estructura abovedada, permite construir formas más complejas y cubrir un espacio de mayor dimensión. Por lo tanto, los materiales no solo determinan la apariencia de un edificio, también condicionan lo que es posible construir. Grecia destaca por la precisión y el refinamiento de sus elementos arquitectónicos, mientras que Roma utiliza la innovación constructiva para ampliar las posibilidades estructurales y espaciales. Finalmente, podemos comparar la función y la escala de la arquitectura. En Grecia, el templo ocupa un lugar fundamental dentro de la arquitectura monumental y religiosa. También encontramos teatros, estadios y espacios relacionados con la vida pública de la polis. Roma amplía considerablemente el campo de acción de la arquitectura. Los romanos desarrollaron anfiteatros, termas, basílicas, acueductos y grandes infraestructuras. La arquitectura se convierte en una herramienta para organizar la vida pública y urbana. Por lo tanto, mientras Grecia concentra gran parte de su arquitectura monumental en la religión, la cultura y la vida de la polis, Roma amplía la arquitectura hacia una mayor diversidad de funciones y una escala urbana mucho más grande. Grecia desarrolla el lenguaje clásico, Roma lo lleva a la ciudad y lo convierte en una herramienta de organización y representación del poder. Después de analizar estos elementos, podemos responder a la pregunta que planteamos. ¿Roma simplemente copió la arquitectura griega? La respuesta es no. Roma heredó muchos elementos de la tradición griega, pero los reinterpretó de acuerdo con sus propias necesidades y posibilidades técnicas. Heredó las columnas y los órdenes arquitectónicos, pero amplió sus usos, mantuvo elementos clásicos como el frontón, pero los combinó con nuevas soluciones estructurales. También incorporó el arco, la bóveda y la cúpula para crear espacios que podían alcanzar una escala mucho mayor, y llevó a la arquitectura más allá del templo, desarrollando una gran variedad de edificios públicos e infraestructuras. Por eso, más que hablar de una simple copia, podemos hablar de una evolución. Roma toma una tradición existente, la interpreta y la transforma. Para concluir, la comparación entre Grecia y Roma nos permite comprender que la arquitectura no evoluciona simplemente reemplazando una forma por otra. Evoluciona cuando una cultura recibe una tradición, la interpreta y la adapta a nuevas necesidades. Grecia establece principios basados en la proporción, la armonía y el equilibrio. Roma recibe estos principios y los transforma mediante la ingeniería, nuevos sistemas constructivos y una nueva concepción del espacio. El Partenón y el Panteón representan claramente esta evolución. El primero expresa la perfección de la composición clásica y el dominio de la proporción. El segundo demuestra las posibilidades que surgen al combinar la tradición clásica con el arco, la bóveda y la cúpula. En definitiva, Grecia establece una tradición, Roma la interpreta y la transforma, y es precisamente en esta transformación donde encontramos uno de los mayores legados de la arquitectura clásica. Gracias por acompañarnos en este análisis comparativo de la arquitectura griega y romana.